¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. El reportaje con Armenta una vez más con ustedes presentes. Tenemos muchas peticiones ahí, toda la gente nos ha estado hablando, mandando mensajes, cosas de ese tipo, en las cuales desde la vez pasada quedamos de hablar de los juicios orales, de leyes, todo eso. A mucha gente les interesó, en especial a Fernando Ortega. Me mandó ahí una petición especial, saber de los juicios orales. Y sobre todo lo que es la materia familiar. Muy bien, aquí tenemos a los expertos para platicar con eso. Está conmigo el licenciado Francisco Javier Muñoz, como la vez pasada, y también tenemos al experto Raúl Efraín Cardosa Miranda. El licenciado Raúl Efraín Cardosa Miranda es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde comenzó a impartir clases desde 1966. Es titular por oposición de la Cátedra de Teoría General del Proceso y de Derecho Procesal Civil de esta universidad. Es miembro del Colegio de Profesores de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la UNAM y en esta casa máxima de estudios imparte las asignaturas de Teoría General del Proceso, Derecho Procesal Civil y Juicios Orales en materia civil. Se ha desempeñado en diversos cargos públicos y como docente en diferentes partes, en diferentes universidades del país, como conferencista en congresos nacionales e internacionales, así como en diplomados de actualización y especialización en materia procesal y probatoria. Actualmente se desempeña como docente y abogado postulante en la firma legal García Barragán Abogados. Pues bueno, como ustedes ven, tenemos un experto aquí con quien platicar de todo lo que ustedes nos hicieron favor de hacer preguntas. Muchísimas gracias, profesor. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, buenas profesor? noches. ¿Te cuentan? Pues ¿Qué tal? bien, Buenas noches. platícanos, por favor. Bienvenido. Están interesados en saber qué son los juicios orales. Hasta 2016 teníamos el sistema antiguo en el cual teníamos que estar llevando todo el papeleo, todos los trámites, todo eso, y después entra la nueva ley en la cual se aprueban todo lo que son los juicios orales y mucha gente desconoce. ¿Cómo va a estar el sistema? Bueno, antes que nada, agradezco la invitación, No, pues ustedes... porque incluso, pues, aparentemente estamos hablando de un nuevo juicio. Pero en realidad no, los juicios orales no son verdaderamente juicios orales, sino que son mixtos. ¿Razón por qué? Porque 2/3 partes del procedimiento son escritos y 1/3 parte del procedimiento es oral. Se pusieron de moda los juicios orales en relación en materia penal, con las reformas constitucionales, pero mi materia, mi especialidad es el derecho civil, y en el derecho civil los juicios orales ya existían desde que entró en vigor el Código de Procedimientos Civiles de 1932, y luego fue modificado porque en el Código de Procedimientos Civiles teníamos un juicio verdaderamente, un juicio oral, que era la justicia de paz, porque en la justicia de paz sí era verdaderamente oral, porque se presentaba la demanda por medio de comparecencia, no se necesitaba presentar por escrito, sino por medio de comparecencia se iniciaba el procedimiento, y todo una vez que se presentaba la demanda y se admitía, se ordenaba el emplazamiento al demandado, se señalaba fecha para la celebración de la audiencia, y en una sola audiencia se terminaba el juicio. En una sola audiencia las partes, el demandado contestaba su demanda, pero la mecánica era en el sentido de que el juez invitaba a las partes a ver si llegaban a un acuerdo. Si no llegaban a un acuerdo, pasaba a las distintas fases procesales que tiene un procedimiento, como es la fase cognoscitivo de conocimiento, la fase conciliatoria, la fase probatoria, que en sus subfases como son ofrecimiento, admisión o desechamiento, preparación, desahogo. Y desahogo de los medios de prueba. Luego, posteriormente, sigue la fase de alegatos o conclusiones, según la materia de que se trate, se cita para sentencia y se dicta la sentencia. Esas son las fases procesales en un juicio, en cualquier procedimiento. ¿Qué sucedía de origen en la justicia de paz? En la justicia de paz, una vez que se señalaba la fecha de la audiencia,
No se ponían de acuerdo las partes, la parte actora ratificaba su demanda, que incluso lo podía haber hecho por comparecencia, o sea, en forma oral, en forma verbal, porque no hay que confundir la oralidad con el verbalismo. La oralidad, procesalmente hablando, significa que significa rapidez, concentración, celeridad, que se desahoguen el mayor número de actos jurídicos en el menor tiempo posible. ¿Qué sucedía en la justicia de paz? Se ratificaba la demanda, no se ponían de acuerdo, se ratificaba la demanda, el demandado contestaba su demanda, ya sea que con las diversas actitudes que puede asumir el demandado, que conteste o que no conteste, o sea, que comparezca o que no compareciera. Claro. Si contestaba, simple y sencillamente negarla, confesar o allanarse a las pretensiones o al derecho de la actora de lo que reclamaba, ya sea que se allanara o confesara total o parcialmente, que se excepcionara, que se defendiera o simple y sencillamente que reconviniera. Hecho lo anterior, contestada la demanda, si no había reconvención, una vez opuestas las excepciones y defensas, en aquella época existía en la fase postulatoria la réplica y la dúplica. Contestaba la demanda, el actor replicaba las excepciones y defensas, lo que había contestado el demandado, y le daban vista, terminando la réplica, a que el demandado realizara su dúplica. Ahí mismo podía reconvenir también, o sea, contrademandar, lo que se conoce vulgarmente, coloquialmente como contrademandar, contestar la demanda, ofrecer excepciones, pruebas. Pero todo era en esa misma diligencia, en esa misma audiencia. Una vez de que se cerraba la litis, o sea, los escritos que fijan la litis son lo que sea la demanda, la contestación a la demanda, si lo hubiere, en aquella época la réplica y la dúplica, actualmente reconvención o contestación a la reconvención, excepciones y defensas, y una vez que se fijaba la litis, se pasaba al ofrecimiento de las pruebas, de los medios de prueba. Ofrecidos las partes ofrecían sus medios de prueba. Primero el actor, posteriormente el demandado. El juez emitía el auto correspondiente, si admitía, cuáles admitía y cuáles, qué medios de prueba admitía y cuáles no, siempre y cuando hubieran cumplido los requisitos que establece la ley, como son que estén debidamente relacionados con los hechos, que sean útiles, que sean pertinentes, que no vayan en contra de la moral, que no vayan en contra del derecho y mucho menos en retrasar el procedimiento. Una vez que admitía, que ofrecía pruebas, la actora, se le daba el uso de la palabra a la demandada. ¿Para qué? Para que objetara los medios de prueba, para que se opusiera. Hecho lo anterior, le daban el uso de la palabra en la misma audiencia. ¿Para qué? Para que ofreciera sus medios de prueba. Una vez ofrecidos sus medios de prueba, se le daba vista a la contraparte, en este caso a la actora. ¿Para qué? Para que también objetara los medios de prueba ofrecidos por su contraparte, en este caso la demandada. Maestro, a ver, una parte que es importante que te pido nos aclares. O sea, hablas que es del planteamiento o del escrito inicial de demanda en la justicia en ese tiempo de paz, en la oralidad. Pero es cierto también que en ese mismo escrito de demanda se deberían de ofrecer las pruebas. No, ¿sí? Lo que sucede es esto, de que se seguía la secuela procesal, se llevaban a cabo, sí, las fases procesales. Se demandaba. Una vez... Escrito inicial de demanda. O en forma de comparecencia. Sí, efectivamente. No hay que olvidar que la ley nos establece que había que presentar los documentos base de la acción. Sí, efectivamente. ¿Cuáles son esos documentos base de la acción?
pues los que se tienen para qué, para acreditar nuestro derecho. Un contrato como privado, por ejemplo. un documento público, un documento privado, esos eran los documentos base de la acción. Sí. Pero antes no se en los juicios se ofrecían pruebas en el juicio en los juicios especiales, en los juicios sumarios. Existían el juicio sumario y el juicio sumarísimo. En las reformas en 1970, si mal no recuerdo, hubo reformas al Código de Procedimientos Civiles, en donde desaparecen el juicio sumario y crean 4 juicios especiales. Eran 4 fracciones del extinto artículo 430 del Código de Procedimientos Civiles que regulaba los juicios sumarios y los sumarísimos. No recuerdo en realidad si eran 14 o 16 fracciones, porque pues esas reformas fueron en 1970. Y dentro de... Muchos no habían nacido todavía. Efectivamente, es más, muchos estudiantes y los profesores no les platican los antecedentes. Porque no lo conocen. Muchos profesores porque no lo conocieron. Pero de origen, el Código de Procedimientos Civiles, sí, antes era para el Distrito Federal, para territorios y el Distrito Federal, ahora... Ciudad de México, sí, también había tres fracciones que se referían al juicio sumarísimo. ¿Y el juicio sumarísimo en qué consistía? Acortaba más los tiempos. En los juicios sumarios se ofrecían pruebas, pero en la justicia de paz, que era un verdadero procedimiento oral, no verbal, aclaro, oral, en una sola audiencia, como les venía platicando, se desahogaba todo. ¿Qué hacían después? Ofrecían los medios de prueba. El juez admitía o desechaba, y las que admitía pasaba inmediatamente al desahogo de las pruebas, de los medios de prueba admitidos. No había diferición de audiencia. La única diferición que se podía dar en la justicia de paz era cuando alguna de las partes ofrecía la prueba pericial. Entonces, al ofrecer la prueba pericial, pues tenían que darle oportunidad a la contraparte para designar su perito y para preparar el desahogo de la prueba pericial. No se difiere, se suspende para continuar. Pero se continuaba a los 3 días. Sí, pero son dos cosas diferentes. Así es. No se difiere. Pero si no se ofrecía la prueba, el medio de prueba, la pericial, sí, ¿qué pasaba? Que se continuaba con el desahogo de todos y cada uno de los medios de prueba en particular que ofrecían las partes, los permitidos por la ley. Una vez desahogados los medios de prueba, se pasaba a la siguiente fase, a la fase preconclusiva, que se conoce desde el punto de vista, la fase de alegatos. Las partes, es el último momento que tienen, ¿para qué? Para tratar de demostrarle al juzgador que tienen la razón. Desahogados los alegatos, primero la alegatora y luego la demandada, sí, se cerraba se citaba para oír sentencia. Maestro. En ese momento, sí, en ese momento de que se cita para oír sentencia, el juez emitía su resolución. Bueno, hay una confusión aquí para nosotros, porque señalas que se abre un periodo de alegatos, ¿sí? La fase de alegatos. La fase de alegatos. Bueno, se abre la fase de alegatos donde se da oportunidad a las partes hacer sus alegatos. Primero, ¿en qué consisten? Y después, la parte más interesante es que en todos los procedimientos en los que hemos tenido oportunidad de participar, el tribunal de oficio, o lo hace directamente, dice, y una vez que pasamos a la fase de alegatos, las partes alegaron lo que a su derecho convino y nadie dijo nada. ¿Qué pasa ahí, maestro? ¿Qué pasa ahí? Porque ellos se dejan, porque las partes se dejan. Entonces, la ley es muy clara, la ley establece de que se le dará un término, un tiempo, más que en la audiencia, sí, un tiempo ¿para qué? Para formular sus alegatos. ¿Qué son los alegatos? Y se podían, en el juicio ordinario,
y en los juicios especiales los alegatos se pueden formular por escrito, dentro de los 3 días siguientes a que se citó para oír resolución, Sí. o presentarlos en ese momento por escrito. ¿Y qué son los alegatos? En el juicio ordinario es una especie de proyecto de resolución. O sea, entonces... ¿Qué es lo que se dice, se deben de señalar en los alegatos? Se hace una historia, lo que no sucede, lo vamos a ver después en los juicios orales. En el juicio ordinario, tradicionalmente, ¿qué se hace? Es un proyecto de sentencia, y en los alegatos se puede invocar jurisprudencia y se puede invocar doctrina. Le vamos a señalar, casi a presentar. Los alegatos es un proyecto de resolución. Ujú. ¿Cómo le vamos a manifestar y señalar al juez? ¿Cómo deben desde que se presentó la demanda hasta la citación para sentencia, cómo sucedieron los hechos? Insistirle con los medios de prueba, qué se acreditó con los medios de prueba, qué valor probatorio le debe dar a cada uno de los medios de prueba, y como consecuencia el actor que va a pedir que se dicte una sentencia favorable a él, en el sentido de que todas sus peticiones que se habla de acción y no es de acción, sino es pretensión, porque ¿qué es lo que pedimos? ¿Qué es lo que pretendemos? La causa ¿Qué pretendi, ¿no? ¿Qué le solicitamos al juez? ¿Por qué vamos al procedimiento? Porque hay un conflicto de intereses, porque hay un litigio, porque ese litigio, ¿por qué se da? Porque alguna de las partes incumplió un acto jurídico. Y vamos desde origen, ¿qué sucede? Porque el acto jurídico, como fuente de las obligaciones, nos encontramos contrato o convenio. En relación con ¿y cuáles son las obligaciones? Obligaciones de dar, hacer o no hacer. Y si hablamos del acto jurídico que se divide en lato sensu o estricto sensu, lato sensu crea, transmite, modifica y extingue derechos y obligaciones, ese se le llama convenio. Y a los actos jurídicos que crean y transmiten derechos y obligaciones se le denomina contrato. Y al referirnos es más amplio el convenio que el contrato. Y al referirnos al contrato, ¿de qué estamos hablando? De que a la obligación le damos nombre y apellido. La obligación es dar, hacer o no hacer. Pero al hablar de contratos, si nos vamos desde origen, desde el derecho romano, el do des, do ut facias, facius des, facius ut facias, los contratos verbis, los literis, los nominados e innominados, aquí consensuales, principales, accesorios, todo eso, ¿en dónde está plasmado? En el Código Civil. Pero, ¿por qué vamos al procedimiento? Porque hay un incumplimiento o cree alguna de las partes que existe un incumplimiento, una insatisfacción de su derecho, que su esfera jurídica le ha sido violentada. En donde, pues en su puede ser en su persona, o pueden ser, al hablar de su esfera jurídica, de que estamos hablando de sus derechos. Maestro, ¿qué determina la oralidad de la vía ordinaria? ¿Qué determina la oralidad de la vía ordinaria? Sí. Lo que sucede es que no terminamos de platicar y de comentar que con motivo de que se ha abusado, los postulantes han abusado, o si hablo en plural, también en lo particular podría decir hemos abusado de los medios de impugnación. Sí. La característica de los juicios orales es que las resoluciones son inimpugnables. Si nos vamos al antecedente, en el juicio, en la justicia de paz, la resolución causaba estado. No se podía impugnar. ¿Medios ordinarios de impugnación? No existían. No existían. Lo único, en aquella época existía lo que se conocía como el amparoide, o sea, la reparación constitucional. Estaríamos hablando de un juicio, de un juicio de amparo
indirecto, pero la resolución la usaba Estado. Pero también teníamos que, por la cuantía, en los juicios mercantiles, se seguía el procedimiento regulado en el Código de Comercio, y ahí, fíjense lo que son las cosas, ahí sí había impugnación. Sí admite medio de impugnación Admitía ordinaria. en aquella época en la justicia de paz. Sí. Se ponen de moda los juicios orales. Sí. Pero ¿y qué hicieron con los juicios orales? Hicieron un híbrido. En lugar de continuar con con la justicia de paz y convertirlos nada más cambiarle de denominación, juicios orales, ¿qué hicieron? Hicieron un híbrido entre el juicio ordinario y la justicia de paz. ¿Y qué sucede? Que yo les digo, son juicios mixtos porque el procedimiento no es oral, es mixto. No es, ¿Por qué? No es del todo oral porque no se puede hacer por comparecencia, entonces se tiene que presentar por escrito la demanda, la contestación a la demanda. Si hay reconvención, la contestación a la reconvención, y si hay contestación y la recontestación a la reconvención, se van a oponer excepciones y defensas. Una vez que se han desahogado en esa primera fase procesal que se denomina la fase de conocimiento, que son los escritos que fijan la litis, una vez que se fijó la litis, entonces se señalará día y hora para qué efectos, para que se lleve a cabo la audiencia de ley. En materia de oralidad, tanto en materia civil, mercantil y familiar, los juicios orales se tramitan en 2 audiencias, en la audiencia preliminar y en la audiencia de juicio. Y se realizan los actos procesales que en el juicio ordinario nos podríamos tardar bastante tiempo. Porque ¿qué sucede en el juicio ordinario? Nos presentamos nuestra demanda, lo mismo que en el juicio oral. Se emplaza al demandado, lo mismo que en el juicio oral. Se le da término para contestar la demanda, lo mismo que en el juicio oral. Contesta su demanda, ¿de acuerdo? Se le da vista a la contraparte con las excepciones y defensas para que las conteste en forma escrita. Una vez fijada la litis, o sea, una vez de que ya se desahogaron los escritos que fijan la litis, entonces se señalará fecha de audiencia. Y en la fecha de audiencia son 2 audiencias las que se dan en los juicios orales, la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. ¿Y cómo se inicia la audiencia preliminar? Lo primero que tiene que hacer el juez señalan, la ley establece la depuración del procedimiento. ¿Qué es la depuración del procedimiento? El juez va a estudiar, primeramente, a ver si existe, si se hizo bien el emplazamiento para evitar una posible nulidad. Posteriormente, va a analizar las excepciones, porque antes, de origen, nuestro Código de Procedimientos Civiles, en su artículo 35, establecía, de origen, porque fue modificado, tú lo sabes, sí, como profesor y como especialista en materia procesal, existían las excepciones dilatorias y las excepciones perentorias en el artículo 35. Y el código anterior, el Código de Procedimientos Civiles de 1884, hacía la diferencia entre excepciones y defensas. Que son 2 cosas completamente diferentes. Sí, claro, ¿Sigue vigente? Claro, porque el código de 32, que entró en vigor en 32, derogó al código anterior, no lo abrogó.
Si lo hubiese abrogado, el efecto es dejar valga la redundancia, valga la expresión, es dejar sin efecto en forma total el código anterior. Y si se deroga, todo lo que no se oponga al nuevo código sigue vigente. Ok. Si mal no recuerdo, el artículo, van a ustedes a pensar que vengo preparado, pero no, lo que sucede es que hoy en la mañana me tocó dar clase en la facultad en relación precisamente a las excepciones y defensas. Claro. Y pues se los platiqué a mis compañeros alumnos en la clase de hoy en la mañana, y el código regulaba las excepciones dilatorias y las excepciones perentorias. Las excepciones dilatorias son única y exclusivamente un obstáculo para retrasar el procedimiento. Retardar el procedimiento. Y las excepciones perentorias son las que atacan el fondo del asunto, son las que extinguen las obligaciones, y esas en donde se resuelven en el momento, o se resolvían en el momento, y se siguen resolviendo en el momento de dictar sentencia. Claro. O sea, se espera hasta la sentencia, hasta Claro, la definitiva. pero Sí. entonces se hablaba de excepciones, el artículo 35 establecía las excepciones dilatorias, así y el rubro son excepciones dilatorias, y hacía un listado: incompetencia, litispendencia, conexidad, falta de personalidad, entre otras, división, exclusión, pero ese es el texto de origen de 1932. Vienen los estudiosos del derecho y les cambian la denominación y ponen: son excepciones procesales. Yo pregunto, ¿que todos los actos jurídicos que se realizan en el procedimiento no son procesales? Claro que sí, definitivamente son actuaciones Y procesales. el dentro del artículo proceso, 35, el 36 establecía, si mal no recuerdo, dice: las excepciones, incompetencia, litispendencia, conexidad y falta de personalidad, son excepciones de previo y especial pronunciamiento. ¿Qué significa eso? Pues no aparece, en los códigos ya no aparecen. ¿Y por qué de previo y especial pronunciamiento? Porque antes de continuar con el procedimiento, el juez tenía que resolver, o sea, se tenía que pronunciar sobre la procedencia o improcedencia. ¿Y cuáles eran esas? Incompetencia, litispendencia, conexidad y falta de personalidad. Porque si prospera alguna de ellas, ¿qué sucedía? Si prosperaba, se extinguía el procedimiento. Ok. O sea, pero vamos, se extinguía el procedimiento en esa, vamos a decir, en esa instancia. O sea, podía yo repetir con posterioridad una vez, o sea, podía volver a plantear. Claro, dependía del caso. Sí, o sea, aquí vamos a ver, porque ahora se refiere a excepciones procesales. Y eso, en el juicio ordinario se resuelven ¿en dónde? En la audiencia previa y de conciliación. En el juicio, en los juicios especiales también. Y en los juicios orales, ¿en dónde? Si tenemos dos audiencias, ¿en dónde será? Dicen los teóricos, el juez tiene que depurar el procedimiento. Primero analiza, estudia si efectivamente estuvo bien realizado conforme a la ley el emplazamiento, si se cumplieron con todos los requisitos. Si se procede, ¿no? Entonces Sí, se continúa. Si no, manda a reponer el emplazamiento. Las actuaciones. Le dan oportunidad de volver a contestar la demanda. Claro. Bueno, porque, ¿qué va a pasar? Si el acto jurídico procesal nace nulo, que es el emplazamiento, que es una notificación, porque estamos hablando de notificaciones. Hay autores tratadistas que señalan y dicen, es que es la más importante notificación. Pues claro,
Si el acto jurídico procesal nace nulo, ¿qué va a pasar? Todo lo actuado que se siga, aunque tengamos una sentencia preciosa, pues va a ser nulo. Claro. Se va a perder el tiempo. Ajá. Eso por un lado. Y luego vienen, dentro de la depuración del procedimiento, las excepciones ¿Cuáles podrían ser? perentorias. No, las excepciones, o sea, las de previo y especial pronunciamiento. ¿Qué va a pasar? Incompetencia. ¿De qué estamos hablando? De que un juez para conocer de un asunto tiene que ser competente. Ok. ¿Y qué es la competencia? Pues, entonces tendríamos que hablar que hay competencia objetiva y competencia subjetiva. La competencia objetiva la encontramos materia, cuantía, grado, territorio, turno, prevención. Y la competencia subjetiva, ¿cuándo se da? Se da precisamente cuando algún juez, magistrado o ministro de la Suprema Corte de Justicia se tiene que excusar. ¿Por qué? Porque No es competente. pueda tener Interés. es la competencia subjetiva. Claro, del En sujeto. el Código de Procedimientos Civiles, por dar un ejemplo, el artículo 170 del Código de Procedimientos Civiles establece causas por las cuales un juez no puede conocer el asunto. Quiere decir que la balanza de la justicia, ¿dónde se va a ir? Si el juez es mi pariente, si es mi amigo, si es mi si es mi dependiente económico, entonces Sí, ¿qué tiene pasa? un ¿Qué interés sucede? jurídico. Hay un interés de que ya no hay Sí, ya no no. hay hay imparcialidad. Sí, Claro. claro. Entonces esa es ¿y cómo se va a plantear? Estamos partiendo del principio de buena fe y la mayoría de los jueces sí actúan y cumplen, porque debemos de confiar en la justicia también. En vía de excepción son los que no, ¿verdad? Como en todas las familias siempre nos Sí, encontramos siempre hay alguien. un negrito en el pariente arroz. Sí. incómodo, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pero, y si no, pues les vamos a plantear. En la objetiva, pues puede ser competente por el territorio, pero no por la materia. Claro. No por la cuantía. Y precisamente estamos hablando, los juicios orales en materia civil se llevan por cuantía. Si llegan a una determinada cuantía, Sí. lo que sucedía en la justicia de paz. Sí, efectivamente. Tan es así que aparecieron los jueces de menor cuantía. La O sea, justicia de paz antes era mixta, conocían de asuntos penales y de asuntos civiles, eran mixtos. Después mixtos de paz. eran mixtos de paz y luego después se convirtieron en jueces de paz civil o penal. Sí. Los de la penal se referían a determinados delitos con Menor gravedad, delitos no graves. y que porque aquí actualmente hay delitos, aclaro, yo no soy penalista, Sí, pero sí hay graves y no graves, por Sí, los cuales está- pero se referían a la penalidad. Ujú. Cuando no pasaban de determinada penalidad, Determinada entonces sanción corporal. no, y podían Sí, tener y la muy- sanción, sí. pero pues era una pena conmutativa, porque por lo general eran 2 años, 3 años de privación de la libertad, pues los Efectivamente. cambiaban por una multa. Claro, sí. Perdón, maestro, todo esto que nos estás platicando, todo esto, ¿tú lo planteas aquí en tu libro? Porque Sí. tenemos aquí tu libro que es Juicios Orales en la Ciudad de En la México. Ciudad de México. Todo tu conocimiento, tu experiencia, tú lo estás planteando aquí para que cualquier persona lo pueda leer. Claro, Porque es muy digerible. este es un libro elaborado para los alumnos. Ujú. Es una guía para ellos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, ¿qué pasa? ¿Qué sucede en los libros de texto? Nos llenan de definiciones, nos llenan de conceptos. Claro. Y que en el momento que vamos a solicitar la impartición de justicia, ¿qué sucede? Es otra. La teoría es una. No le vamos la a práctica es decir otra. al juzgador, es que fíjate que Ovenda, fíjate que Carneluti, fíjate que Guas, fíjate que Briseño Sierra, fíjate que Pepe Ovalle, fíjate que cualquiera de nuestros autores, Becerra Bautista, dice que la naturaleza jurídica del proceso es esto, o como
como tú tienes la obligación de recibirme. No. ¿Qué va a hacer el juez en el conflicto? Va a aplicar la ley al caso concreto. No le vamos a decir, es que conforme a la teoría general del proceso, la naturaleza jurídica del proceso es un contrato, es un convenio, es una institución. No. El juez, ¿qué va a aplicar en el momento de emitir su resolución definitiva? Porque dentro del procedimiento civil existen diversas resoluciones. Está desde un auto de mero trámite llamado decreto, autos provisionales, autos definitivos, las medidas cautelares. Están la sentencia de interlocutoria y las sentencias definitivas. ¿Y qué va a pasar? La sentencia definitiva es una resolución, porque todos hablan y dicen, es que la sentencia, y es la forma normal de extinguir el procedimiento. Claro. Pero en este texto llevo de la mano a los muchachos desde cómo se desahoga una audiencia. Desde que el juez llega y saluda, buenos días, tomen asiento, se inicia grabación hasta que termina con todos los actos jurídicos procesales. Si es de la audiencia preliminar, estábamos empezando a hablar de la audiencia preliminar, ¿qué hace primero? Verifica si está bien elaborado el emplazamiento. Claro. Resuelve sobre las excepciones que no están reguladas actualmente así, de previo y especial pronunciamiento. Incompetencia. Lo actuado ante un juez incompetente, ¿qué será? Nulo. Es un principio general de derecho que viene desde el derecho romano. La litispendencia. ¿Qué es la litispendencia? Porque son excepciones. La litispendencia significa que existe un juicio pendiente de resolverse. Y que se está tramitando en otro juzgado con anterioridad al que se está llevando a cabo, se está tramitando, en donde son identidad de partes. ¿Qué es? El mismo autor, el mismo demandado y el mismo objeto. Entonces, para evitar sentencias contrarias o contradictorias, el juez investiga, manda a uno de sus fedatarios a ver si efectivamente en otro juzgado y con anterioridad hay otro juicio en donde son las mismas partes y se está discutiendo lo mismo. ¿Cuál será la consecuencia? Para evitar sentencias contrarias o contradictorias, se extingue el proceso. Tú preguntabas, ¿puedo volver a demandar? Si prospera la litispendencia, no puedes volver a demandar, claro, porque hay un juicio hasta que no se resuelva. Sí. ¿No? Y ya tú no puedes volver a demandar. ¿Por qué? Porque estarías demandando doble. Sí, efectivamente. Bueno, pues la misma Sí. palabra lo dice, ¿no? Juicio, Litispendere. juicio pendiente. Litigio pendiente. Juicio pendiente. Maestro, hay características esenciales de los juicios orales, a diferencia de los juicios ordinarios, y en el libro mencionas precisamente lo que son los principios procesales en los juicios orales. Bueno. Sí, pues, si nos puedes hacer una síntesis o sea, anunciarlos o enunciarlos nada más, porque son bastantes, pero bueno, pues aquí aquí sí tendríamos que tomar a la fuente. Pero debemos de hacer una aclaración. Yo no entiendo, y si es una crítica, aquí en el libro se señalan, no recuerdo si 24 o 25 principios procesales. 25. Si nosotros nos asomamos al Código de Procedimientos Civiles, regula los juicios orales, si mal no recuerdo, son como 100 artículos, más o menos son los un capítulo correspondiente a la oralidad, a los juicios orales. A los juicios orales. Y creo que se inician los juicios orales en el 969, 970. Estoy hablando de memoria.
y regula el Código de Procedimientos. Aquí está, miren, aquí lo señalo. Los juicios orales en materia se inician en el artículo 969 del Código de Procedimientos Civiles y terminan en materia civil en el 1018. Y los juicios orales en materia familiar están regulados a partir del 2019 al 2080 y tantos. Vamos a ver si aquí está el de en materia familiar al 1080. Ujú. Y al referirse a los principios procesales en materia de juicio oral, civil y mercantil, señala 7 principios. Y al referirse al juicio, yo no sé por qué al familiar le denominan de oralidad familiar. Ujú. Será para distinguir uno de otro, pero pues los dos son orales. Y en el juicio de oralidad familiar señala 10 principios. ¿Por qué en el de oralidad familiar 10 y por qué en el de en el oral civil y en el oral mercantil 7? ¿Quién sabe, verdad? Ujú. Y si nosotros nos El vamos... criterio del legislador. Bueno, podríamos hablar de ignorancia también, ¿verdad? Total, Bastante, de un sí. total desconocimiento, porque ahí vemos la temeridad del legislador. Ujú. Porque ustedes podrán ver en este libro que se señalan 25 principios procesales. Escritura, fíjense, escritura, no obstante de que debería de ser que comparecencia, ¿verdad? Claro, sí. Ya, pero forzosamente, ¿por qué tiene que haber escrituras? ¿Cómo dejaríamos la memoria? Para el registro, ¿no? Ujú. Actualmente, en el momento que entraron en vigor los juicios orales, el trámite de los juicios orales, ¿cómo tenemos la memoria? Claro. Las audiencias se videograban. Ujú. Sí. Se videograban, no obstante de que se levanta un acta, no pormenorizada. Claro. ¿Y cómo vamos a obtener la constancia de lo que sucedió? Solicitamos Por escrito. Es de forma verbal y muy- nos entregarán un disco. muy buena observación. Por ejemplo, si yo acudo a un juicio oral, ¿yo puedo pedir una copia de eso? ¿Estoy autorizado? ¿Lo puedo hacer? Siempre y cuando sea usted parte. Ah, ok. Solamente siento parte. Claro, porque si no, no. Las audiencias son públicas, cualquiera puede ir. Ujú. Ser respetuoso va uno a ver, pero no usted no puede intervenir. Ok. Solo las partes son las que podrán solicitar. ¿Para qué efectos? Para los efectos de tener su constancia de qué sucedió y de qué pasó. Ujú. Oficiosidad. Pues vamos a enunciar. ¿ok? Sí, nada más enunciar Porque por- no vamos a tener por tiempo, ¿verdad? características de tiempo, por cuestiones de tiempo. Escritura, oficiosidad, sencillez, gratuidad, imparcialidad, economía procesal, acumulación, convalidación, eventualidad, eficacia, principio dispositivo, buena fe, legalidad, congruencia de la sentencia, publicidad, probidad, oralidad, igualdad, inmediación, contradicción, dirección procesal, impulso procesal, principio preclusivo, continuidad y concentración. Y todos estos principios Wow, se dan en 2 audiencias. Son demasiados. Sí, es mucho. No son demasiados. Y les voy a decir por qué. Porque al principio de nuestra plática les dije que no confundir la oralidad con verbalismo. Ujú. Y en materia procesal, la oralidad significa celeridad, rapidez, concentración,
¿Qué es la concentración? Pues vamos a ver que se realicen la mayor cantidad de actos jurídicos procesales en el menor tiempo. Celeridad, rapidez. Como consecuencia, economía procesal. No estamos hablando de dinero. No, simplemente... Economía es todo en el menor tiempo. Publicidad, cualquiera puede ir a ver las audiencias. Siempre que guarden el debido respeto. Sí, como debe ser, sí. Todo se está videograbando. Iniciamos la audiencia, son 2 audiencias, la preliminar y la de juicio. Y antes decían, pues ¿cómo es posible? Los juicios real y efectivamente orales, que estuvimos hablando mucho de la justicia de paz, en la misma audiencia dictaban sentencia en una, ahora son 2. Y ahí mismo se ordenaba la ejecución. En los juicios orales, de que no hemos hablado casi nada de ellos, en los juicios orales, ¿qué sucede? Se resuelve sobre las excepciones de previo y especial pronunciamiento, incompetencia, dispendencia, conexidad. Cuando un juicio es conexo es porque en otro tribunal está el mismo actor, el mismo demandado, un diferente objeto, pero la causa del litigio, del pleito es la misma. El trámite será el mismo. El juzgador, ¿qué va a hacer? Manda a su fedatario para que efectos, para que investigue los datos. Y si así sucede, tampoco se va a iniciar otro juicio. El segundo juicio se va a acumular al primero. Es muy interesante, maestro. No se desahoga uno y después el otro. No, juntos. A los Se dos acumulan. okay. Se acumulan. Se acumulan, Y es la conexidad. así es la conexidad de la causa, porque tienen qué la misma interesante. causa. Maestro, Y la falta de personalidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Yo ¿A entendía... que me veo muy bien? Yo entendía, por ejemplo, desde mi punto de vista, desconozco, dije, no sé, pues puede ser una persona... Hay mucha gente de calle que de repente es agresiva, comete un delito y jurídicamente no tienen personalidad, ¿no? No, Si es sí que tienen, podrían ser inimputables, que es diferente. Ajá. ¿Qué tal si tienen un retraso un mental. retraso mental? Un Si son problema por el cual incapaces. no se les puede Pero aquí sancionar. al referirnos a la personalidad estamos hablando de la capacidad. ¿Y qué es la capacidad? ¿La edad? Hay 2 tipos de capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce la tenemos todos desde el momento de que estamos concebidos en el vientre materno. ¿A qué tenemos derecho? Lo que actualmente está de moda también, los derechos humanos. El derecho a la vida. Aquí será el derecho a la vida. Y existe, los derechos humanos no es otra cosa más que el derecho natural. ¿Y cómo se conoce en materia de derecho? Capacidad de goce. Es aquella aptitud que tienen todas las personas de ser aptos de derechos y obligaciones. Así como somos sujetos de derecho, también somos sujetos de obligación. ¿Por qué? Claro. Porque el derecho es recíproco. Pero, ¿y la capacidad de ejercicio cuál será? Es la aptitud de poder hacer valer nuestros derechos por nosotros mismos. Y cómo comparecemos a juicio por sí o en representación de, por sí es por nuestro propio derecho y en representación de, simple y sencillamente cuando estamos o vamos por mandato de alguna persona física o de una sociedad, de una persona de las llamadas personas morales. Maestro, yo quiero hacerte una pregunta. Mencionas que dentro de las características de los juicios orales de la justicia de oralidad, no viene señalada una etapa que sea
precisamente como audiencia previa y de conciliación, sino que el tribunal, ¿sí? A través del funcionario lo hace, No, sí pero hay un viene. acuerdo. No, hay un sí acuerdo. viene, ¿cómo no? Bueno, Todos sí. los actos se realizan actos jurídicos procesales. Sí. En la primera audiencia, Sí. si nosotros nos vamos al juicio ordinario, Señalan Hablamos. audiencia previa y de conciliación. por eso, Sí. pero hablamos de qué? Fase de conocimiento, Sí. fase conciliatoria, Efectivamente. fase aparece. probatoria. Fase probatoria. Y se van desahogando en determinadas fechas Sí. con términos. Sí. ¿Qué sucede en los juicios orales? En los juicios orales, en tu escrito, los escritos que fijan la litis, en tu escrito de demanda, en tu Demanda y escrito de contestación, Se traba la litis. no, se ofrecen también los medios de prueba. Efectivamente, fue lo que en un principio Se ofrecen, señalamos. se ofrecen los medios de prueba. Sí. ¿Cuáles son las fases procesales que se van a desahogar en el juicio oral? Llámese materia civil, llámese materia mercantil, llámese de oralidad familiar. La fijación, ya está la fase de conocimiento, pero que en la fase de conocimiento, ¿qué sucede? Se fija la litis. Se depura el procedimiento. Primero se depura el procedimiento. Se fija la litis. Al depurar el procedimiento, ya hablamos en qué consistía. Ajá. Se pasa, el juez invita a las partes a que lleguen a un arreglo. Y deja pues, abierto. los invita. Sí, efectivamente. Y sí. los trata de convenir. Sí. Pero a medida, hablamos de un principio preclusivo. Sí. Como van avanzando las fases, los actos jurídicos procesales, Claro. se van cerrando y ya no pueden volver atrás. Claro. En el único donde no precluye, no se pierde ese derecho, es que mientras no se cite para oír resolución, o sea, todavía en la segunda audiencia podrán, si no conviene, Tener un podrán Las partes convenir. podrán convenir. Entonces, Efectivamente, sí. no se ponen de acuerdo, ¿qué sigue? Empieza el juez a ver, y sigue otra fase de los hechos no controvertidos. ¿Qué significa eso? Que al contestar la demanda se puede allanar totalmente, en este caso no es el caso, pero parcialmente sí, Total o parcial, sí, efectivamente, sí. ya sea que se allane o que confiese. Sí. Si reconoce determinados hechos, por ejemplo, si firmé, si celebré el contrato, Sí, me robé la lana. ¿por qué no? Sí. Pues no sería motivo de un juicio oral civil, ni mercantil. Si me obligué, bueno, pero no cumplí por esto. Claro. ¿Qué pasa? Que todos esos reconocimientos, que es los hechos no, o que no contesté, al no contestar, pues se tienen por reconocidos. Ajá. ¿Qué pasa? ¿Qué sigue después de eso? La fase probatoria. Ya ofrecimos pruebas en nuestro escrito de demanda o de nuestra contestación, reconvención o contestación a la reconvención, pero si nosotros dijimos, sí celebré el contrato, y yo digo, en mi contestación a la demanda, es que yo no celebré el contrato, Ujú. y ahí les pregunta el juez, ¿celebró usted el contrato? Sí. ¿Lo firmó? Sí. ¿Qué sucede si nosotros ofrecemos medios de prueba, testigos para decir que no lo celebré? Si yo niego que es mi firma, si yo niego que no celebré el contrato. Es falsedad de testimonio, ¿no? Y ahí en la audiencia digo, sí celebré el contrato, sí firmé. ¿Qué sucede con los medios de prueba que solicitamos para acreditar lo contrario? Ya no nos van a admitir a los testigos. ¿Por qué? Claro. Porque lo estoy confesando, lo Claro, estoy sí, reconociendo. ya. Si ofrezco peritos para los efectos de decir que no es mi firma y el juez, delante del juez le digo si es mi firma, Pues ya. Hay una confesión expresa. entonces esa es la ventaja de los juicios orales. Pero si no uno preparado, se quedan sin medios de prueba.
después de los hechos no controvertidos, se cierra ese acto jurídico procesal y se pasa a la admisión de pruebas, de los medios de prueba. Con base en los hechos no controvertidos, pues se limitan los medios de prueba. Sí, efectivamente, ya hay medios de prueba que ya no tendrán Ya vamos a la Claro. mitad del juicio ordinario. Ajá, ¿no? sí. Sí son fases, estás viendo Sí. que estamos actuando dentro Claro. de fases procesales. ¿Y en qué termina la audiencia preliminar? Se admiten o desechan los medios de prueba y se señala día y hora para que tenga verificativo la audiencia de juicio. El juicio, sí. La La fase del audiencia, juicio, la audiencia de juicio. Dijimos que eran dos audiencias. Ujú. la preliminar, la de juicio. Y en la audiencia de juicio, ¿cómo empieza? Si nos referimos a los juicios civiles, a los orales civiles y mercantiles, empiezan con el desahogo de los medios de prueba, los que se admitieron. Confesionales, documentales, testimoniales, periciales, las que hubiesen admitido en la preliminar. ¿Y después qué sigue? La fase de alegatos. Les dan 10 minutos a cada una de las partes para formular sus alegatos. Ujú. Lo que comentamos con anterioridad en el sentido de que eran verdaderos proyectos de sentencia, de resolución. Aquí, ¿qué le vamos a decir si tenemos tan poco tiempo para alegar? Pues le tenemos que decir en forma compacta. Ujú. Te acredite con los medios de prueba desahogados, dale tal o cual valor probatorio. ¿Por qué? Porque en los hechos no controvertidos la demandada reconoció esto y esto y esto, confesó, Claro. dale tal valor probatorio, condena. ¿Y a qué nos van a condenar? ¿A dar a hacer o no hacer? Son las Al obligaciones. cumplimiento de las Claro. obligaciones. ¿Eh? Nos van a condenar, pero tenemos que 10 minutos para formular alegatos. Cada una de las partes alega, el juez cierra la instrucción, cita para oír resolución, en ese momento dicta su sentencia. O suspende la audiencia 5 minutos, 10 minutos, media hora. Ujú. ¿Para qué? Para emitir su resolución y ahí mismo la dicta. Se extingue el proceso. Ok. Ya cumplimos con las fases procesales. Maestro. Sí, Las 5 fases. Qué interesante, maestro. Pero la diferencia que existe en el juicio de oralidad mercantil es que en las primeras 4 fases, procesales de la audiencia preliminar se desahogan ante el secretario, no ante el juez. Perfecto. Y el secretario le dará cuenta. Y lo que se dijo en esas 4 fases, actos jurídicos procesales, en el de oralidad familiar, no podrán invocarlo durante el procedimiento. Ok. Si es que llegaron a un posible arreglo o lo que se dijeron. Claro. Hay intercambio de impresiones. Y la otra diferencia la tenemos en la audiencia, en la segunda audiencia, en la audiencia de juicio. Que la audiencia de juicio en materia de oralidad familiar se principia con con alegatos. Ok. Pero no son los alegatos de cierre. Y en esos alegatos, ¿qué hace qué hacen las partes? Se les denomina alegatos de apertura. Maestro, nos quedan escasos 2 minutos. ¿Qué nos puedes decir? Pero aparte de rápido, eso? para Sí. que de una vez quede claro eso. Claro que sí, porque Sí, no. el tema es bueno, es muy bueno, es Es extenso. eso. Y te invitamos a una entrevista más Claro, para poder sí. continuar con esto. Sí, simple y sencillamente, ¿en qué consisten? Todo lo demás es igual de lo que ya les platiqué de juicio, pero en los alegatos de apertura,
La ley nos establece que para que nos admitan los medios de prueba, los medios de prueba tienen que ser relacionados Ajá. con los hechos, Ok. fundados, motivados y razonados. Perfecto. Entonces, los alegatos de apertura son para decirle al juzgador que los medios de prueba que se van a desahogar tienen la finalidad de acreditar tal o cual hecho o hechos. Perfecto. Maestro, Ajá. efectivamente, sí, nada más aprovechando pues ya la confianza y la bondad que has tenido con nosotros para, si lo señalan así los procesalistas, emplazarte a una nueva sesión, una nueva plática Claro, donde sí. queremos que discutas lo que es la prueba de confesión y la diferencia con la declaración de parte, que es una prueba que en la Ciudad de México no se conoce. No, sí se conoce porque precisamente ya en los juicios orales ya aparece el testimonio de parte. ¿Cómo no? Sí, pero en materia familiar. En materia Sí, familiar y en demás, materia civil también, pero en los juicios orales. en la oralidad. Ajá. Sí. Perfecto. Pues bueno, nos corretean el tiempo. Como ustedes vieron, tenemos mucho material de qué dar, dónde dar y todo, y continuamos. Como les dije, vamos a continuar porque creo que más o menos se contestaron las preguntas que nos hicieron, y claro que sí, vamos a continuar con esto para todas las preguntas que nos quieran hacer. Por el momento no me queda más que despedirme. Maestro, muchísimas gracias, te agradezco mucho. Gracias Maestro, por familia, invitarme. saben. No me despido, ya saben, continuamos. Ándale. Nos Gracias. vemos la próxima semana, que el metal, la fuerza y el gran arquitecto del universo los acompañe. Pásenla bonito. Hasta luego. Gracias.